Bien, mi nombre es Marcelo Ortiz. Chubut. Francisco González, de Venezuela. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y también trabajamos con otras organizaciones u organizaciones de índole social y con otras universidades. Y aquí en Argentina también trabajamos con algunas universidades. Yo soy profesor de educación física, generalmente especializado en temas de diversidad, de género y capacitados intelectuales. Y trabajo en el Estado y también estoy participando en una organización de la sociedad civil, UAFRO, Universitarios Afro-Uruguayos. Nosotros, a nivel de la sociedad civil, nosotros intentamos y hemos participado en la formación para el primer diplomado afrodescendiente que a nivel de la universidad no se venía trabajando. Lo tomamos como una negación de parte de la historia. Después, a nivel del censo, que teníamos que determinar cuánta población afro-uruguaya había como para tener datos, para después exigir determinadas cosas. También participamos. Por ahí... ¿Y tienen los porcentajes actuales? ¿No? Sí, ahora tenemos una población del 8%. ¿Cuánto en promedio? Son 300.000 habitantes. Nosotros somos 3 millones. Bueno, bastante. Sí. Pero es importante porque para trabajar la reivindicación y la reparación a nivel social. Y bueno, en la Universidad Bolivariana de Venezuela tenemos una instancia de estudios de África y Venezuela, sobre integración, que tiene varios años allí, y también tratan temas similares a los que ustedes trabajan. De hecho, yo hice una especialidad en una maestría aquí en la UNTREC, Universidad 3 de Febrero en Argentina, en convenio con Fondeacucho, una institución del gobierno venezolano en el área educativa, y esa maestría pues fue en la cual adquirí muchas herramientas de las cuales estoy poniendo en práctica y bueno, llegan hasta el punto que estoy acá con estos talleres con ustedes, ¿no? Y en esa cátedra África-Venezuela pues se discute bastante sobre el tema de cómo son esos movimientos sociales de resistencia desde la época histórica, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en Europa, en África, ¿no? Y creo que vamos a poder trabajar pronto algo del tema de la integración África-Venezuela y África-China también, ¿no? Estamos trabajando en eso y me gustaría de repente que pudiéramos hacer un enlace sobre eso. Esto también tiene que ver por esa especialidad que decía que estudié aquí en Argentina, ¿no? De integración, y que ahora logramos abrir unos espacios en la Universidad Central de Venezuela, que allá, si bien las universidades grandes, las autónomas como la UBA, son universidades muy elitescas, ¿no? Y la mayoría de estudiantes que están allí son estudiantes de clases medias altas, muy divorciados del contexto político y social que existe en Venezuela y en América Latina. Pues la idea es que con algunos profesores que hemos venido trabajando, ¿no? Es tratar de incentivar pues una visión más de lo que son esas luchas sociales, ¿no? En el continente. Yo creo que también hay mucho desconocimiento de nuestros jóvenes en el país, ¿no? Más regional. Sí. En Venezuela, por esta situación, digamos, hasta clasista que hay en las universidades, no sé si en Uruguay ocurre algo similar. Sí. Claro, está el tema del color, por supuesto, pero también el tema social. Sí, pues la clase social ni hablar. Entonces, en Venezuela tratamos de abrir esos espacios para la discusión, ¿no? Sí, allá por ejemplo se habla de una múltiple discriminación, ¿no? Claro. Porque generalmente la gente humilde, pobre, también es en su mayoría afrodescendiente. Así es. ¿Ah? Y también además son mujeres. Sí, seguro. Entonces como que... y son jóvenes. Y seguimos sumando un poco. Claro. Nosotros hoy en día también yo estoy participando del diplomado en afrodescendencia y políticas públicas. Y UAFRO hoy en día lo que veníamos planteando para trabajar a nivel regional, a nivel de universidades, le queríamos plantear a la UPS básicamente el contacto con otras organizaciones. Claro. Y con mucha tecnología es muy fácil. Un mes antes de cada cumbre social, reunirse dos representantes por país, con los temas diversos que se trabajan generalmente en las cumbres, hacer un seguimiento mensual vía online y con soporte. Nosotros tenemos en la UDELAR un
soporte que se puede utilizar. Sí. Zephyr es uno en Uruguay, es uno de los Sí, lugares conozco que también está disponible para utilizarlos. Entonces hacer vía mensual por eje temático. Nosotros, por ejemplo, tema de género, tema de discriminación, hay otros temas que son agronomía familiar. Reunirse una vez al mes vía online. Sí. Sin tanto dinero es muy fácil. El tema es el compromiso. Claro. Y a veces es la organización que nos complica. Sí. Yo creo que una vez participamos en el Ministerio de las Comunas de Venezuela en el área de apoyando ahí, ¿no? Yo tampoco trabajo en el Estado, sino hacemos como colaboración con algunas instituciones. Ellos tienen un departamento de internacional y justamente me habían invitado para un conversatorio así similar al que tú estás planteando, ¿no? Creo que hay algunas experiencias también ahí donde se puede sumar esta propuesta tuya y apoyarla. Ahora, en el área más del conocimiento, que nosotros venimos trabajando en la universidad, por ejemplo, hay una discusión reciente de unos documentos que se descubrieron en Ecuador, no sé si tienes la información. No. De una carta de Jamaica de Bolívar, la original, pero en español. Entonces venimos trabajando con esos temas y en la Universidad Bolivariana con los estudiantes pues estamos haciendo un estudio de cómo se dan estos procesos de integración a nivel histórico, desde la época, no solamente desde la llegada de los españoles aquí, sino cómo existía una integración real en el continente, incluso antes de 1492, donde bueno, teníamos sociedades muy desarrolladas, ¿verdad? Como en México, aquí en los incas, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un estudio de todo ese proceso anterior a la fecha de la llegada de los españoles y hemos hecho con los estudiantes pues unas investigaciones bastante profundas en esas temáticas, ¿ves? Que también nos gustaría compartirlas con ustedes. Está bueno lo que decís porque generalmente en mi país lo que predomina es la biblioteca del colonizador, ¿no? Claro, exacto. Básicamente, y en realidad nosotros apuntamos desde la organización y también al grupo es como una federación, una agrupación social para la integración regional, claro, que fue lo que venimos con la compañera, apuntamos a priorizar la diversidad, ¿no? Y que en la diversidad también nos potenciamos, ¿no? Claro. Tanto los pueblos originarios, la gente que vino también de Europa, sí, los descendientes, que en realidad está bueno el reconocimiento y trabajar desde ahí, claro, ¿no? Por eso me parece que está bueno que se trabaje la otra biblioteca del otro lado, ¿no? Sí, yo creo que eso que estás planteando también va en el marco de esto, de unos sistemas que se imponen, ¿verdad? A veces se imponen desde afuera y yo creo que la integración en ese sentido pues, es una perspectiva de uno, ¿verdad? De una propuesta más emancipatoria. Los proyectos de integración deben ser, y de alguna manera han sido en América Latina a nivel histórico, pues luchas que surgen desde los pueblos y en ese sentido pues ha habido momentos donde se han profundizado dichos proyectos como en la época de Bolívar, pues tenías Bolívar, tenías aquí a San Martín, O'Higgins, Artigas, entonces en ese momento esos proyectos de integración van como cónsonos con esas luchas sociales, ¿verdad? Que digamos que los afros de esa época serían los guaraníes o serían los indígenas en Venezuela, ¿verdad? Sí. Y posteriormente a esas etapas, pues yo creo que esos son como ciclos que se han dado en el continente, ¿verdad? Entonces hay momentos en que cuando esos proyectos de integración son forjados desde afuera, son proyectos que se imponen y que han generado pues genocidios tremendos aquí como en la época del Plan Cóndor en Sudamérica, o también cuando posterior a la caída de lo que sería la Gran Colombia, ¿verdad? Todas estas guerras que surgieron en el continente. Entonces tratamos de hacer un análisis comparativo de todos esos procesos históricos desde la universidad y hemos llegado a unas discusiones tremendas y hemos descubierto, Marcelo, que el proyecto bolivariano que surge después del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 pues fue plagiado directamente por los Estados Unidos y luego convertido en una especie de panamericanismo, que ellos le llamaron así, ¿no? El panamericanismo, claro, desde una visión mercantilista y aplicado pues posteriormente en todas las guerras, invasiones y la intromisión del proyecto monroísta, ¿no? El destino manifiesto, que se va a expresar en guerras, en asesinatos, en genocidios, desde 1890 con lo que sería la primera cumbre de Washington y posteriormente en todo el siglo XX. Y llega
hasta el resurgimiento de estos proyectos que estamos discutiendo aquí con la UPS, ¿no? Sí, De Chávez, Lula, el PEP, Mujica, ¿no? Yo, para un tema más operativo, también te diría que nuestra universidad, por más que haya universidades privadas, pero la pública es la que tiene más fuerza ya, Sí. es una estructura bastante complicada como para hacer este intercambio regional, ¿no? Entiendo. Pero yo creo que Sufrimos. igual, sí, igual hay algunos proyectos de extensión universitaria que creo que serían capaz que los más Sí. flexibles como para trabajar un poco esto de ida y vuelta. Pues. Bueno, te voy a dar un pequeño ejemplo de lo que me pasó en particular cuando volví de estudiar de integración latinoamericana aquí en la Universidad de Argentina, ¿no? Estando en Venezuela, me voy a la Central, la Universidad Central de Venezuela, no sé en Montevideo cuál es como la más fuerte así de las autónomas. La UDELAR, sí. La UDELAR, ajá, allá es la Universidad Central. Sí. Caracterizada, bueno, en los últimos años por no apoyar el proceso bolivariano y sobre todo sus autoridades son bastante reaccionarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Había un grupo de profesores en la Escuela de Historia que sí son unos profesores críticos, ¿verdad? Entonces hubo la oportunidad ahí de abrir un espacio de un seminario sobre historia de la integración y pensamiento político en América Latina, que todavía estamos trabajando. Y los profesores que están encargados de la parte académica de ese departamento son dos profesores europeos, son gallegos además, ¿no? Estos compañeros pues sí me han dicho que son algo conservadores, pero en este sentido con la parte académica y esto, yo hice un programa de estudio, ¿no? En base a estos planteamientos que te estoy hablando, ¿no? Integración, Bolívar. Y cuando hablaba en la época posterior a los años 90, ¿no? Después del neoliberalismo, y hablando ya de Chávez, de Evo, Lula, ¿no? Kirchner, yo decía, en vez de nombrar a estos personajes, yo decía, no, bueno, liderazgos alternativos. Entonces, en ese sentido, la cátedra fue aceptada, la aprobaron en consejo universitario y ahí está. Así fue como un poco pude sortear ahí la cuestión y se está discutiendo con sectores, con estos estudiantes que te decía que me parece a veces que no tanto que estén tan adoctrinados como que para funcionar para estos grupos de derecha, sino más bien el desconocimiento mismo de la propia historia nuestra es lo que genera que a veces estos estudiantes sean cooptados por estos grupos oportunistas de políticos, ¿verdad? O politiqueros que a veces entran en las estructuras universitarias y que coaptan el pensamiento, desde el pensamiento neoliberal, a jóvenes que no tienen formación ni política ni académica. Entonces, en ese sentido, creemos que desde el pensamiento crítico, ¿no? Desde estudiar nuestra propia historia, con esta visión más indoamericana, dándole otra connotación a lo que es la integración desde la emancipación, ¿verdad? Podemos avanzar bastante. Yo creo que está funcionando un poco ahí y hemos abierto algunos espacios en Caracas, así que ponemos a disposición de ustedes todo lo que humildemente hemos hecho en ese sentido. Seguiremos.